La crisis del COVID-19 ha llegado al mundo y más gente está atenta en la televisión y en la radio que al funeral de Lady Di o al de Michael Jackson. A la fuerza ahorcan. Es el momento de frases a la altura de las circunstancias. Una muy apropiada es aquella que dice: a grandes problemas, grandes soluciones. Claro, el asunto está en que esta frase vale para buscar salidas por la derecha o por la izquierda. Hay medidas que hoy ya no van a generar grandes discusiones, porque son de sentido común y porque no tomarlas afectan a la vida de toda la población, de toda. Y digo que no van a generar grandes discusiones hoy porque si hace un mes alguien dice que habría que impedir en España la celebración de la Semana Santa, pues le cuelgan de una farola, o cae el gobierno. Pero hoy le hemos visto la mayoría a las orejas al lobo y nos estamos volviendo un poquito prudentes. La condición democrática del coronavirus a la hora de contagiar está ayudando mucho a reducir la confrontación política. Vamos, que ya no es de Madrid al cielo, sino también de Barcelona, de Sevilla, de Burgos al cielo. Del COVID-19 no se libran ni los gobernantes, ni los ricos, ni los reyes, ni los que se van a Marbella, ni los independentistas, ni los que tienen el cuello más largo, ni los que tienen anticuerpos españoles. Por cierto, anticuerpos es verdad, españoles, pero que son principalmente antineuronas, eso sí, españolas. Que a fuerza de gritar muera la inteligencia les ha hecho caso y les ha dejado revolcándose en su necedad, como los puercos retozan en el barro. Pero empieza una confrontación que en la historia antes la hemos llamado lucha de clases. Las grandes empresas, no digo las pymes y los autónomos, digo las grandes empresas, que son más globales que españolas, igual que la banca, las multinacionales, los fondos de inversión. Esta gente no van a descansar con el coronavirus. Siguen haciendo negocio y van a intentar que la parte que les corresponda a la salida del problema sea la menor posible porque tienen que rendir cuentas a sus accionistas. Así que es de sentido común. Incluso van a intentar sacar ventaja. ¿Cómo? Pues como puedan, presionando al gobierno, por ejemplo, para doblarle el brazo y tratar de imponer sus medidas. La primera intervención de Pablo Casado iba en esa dirección. Flexibilizar, privatizar, vaciar fiscalmente al Estado, despedir. Pero alguien le ha dicho que parecía un buitre a los ojos de la gente y entonces ha aflojado. Sin embargo, hoy, mañana, va a seguir viajando mucha gente en el metro. Gente que no tiene protección en su trabajo, teleoperadores, personal de vuelo, de mercados, de fábricas, transportistas, conductores. Al final, ¿qué pasa? Que unos pueden contaminarse y otros no. Lucha de clases. A grandes problemas, grandes soluciones, claro. La de la derecha tiene un gran obstáculo hoy en día, que en el gobierno está Unidas Podemos, que es un partido que nació para acabar con la forma en que se salió de la crisis en 2008. Esto es, sobre las espaldas de la gente. Y por eso la derecha se está ofreciendo a Sánchez para que el gobierno renuncie. Pensamos lo que sería un gobierno en esta crisis con el PP, con Ciudadanos y con Vox, meciendo la cuna del ala derecha del PSOE. Desde la izquierda la salida es muy exigente, claro. Igual que lo es el riesgo de que en España tengamos a 20 millones de personas en situación de pobreza. El COVID-19 es una catástrofe. Nos impone condiciones de guerra contra el virus. Desafía a nuestras sociedades sobre si saldremos más unidos o más rotos por las desigualdades. Por eso, la gran solución desde la izquierda pasa por atender a las mayorías. Y eso implica aumentar los servicios sociales, regular los alquileres, evitar los desahucios con aplazamientos, atender a los parados, a los que vivían de chapuzas, a la gente que vive de vender en la calle, ayudar a los autónomos y a las pymes, asistir a gente sin recursos ni hogar, arrancarle a la banca moratorias en las hipotecas, evitar despidos amparados por los ERTEs, cuidar al mundo de la cultura que está en la lona, favorecer la conciliación, prohibir los cortes de agua, de luz, de gas, y todo esto además sin perder las libertades civiles. Claro, todo esto cuesta dinero, por lo que nos obliga a una reflexión en términos de contrato social. Tenemos que reunirnos todos en torno a la mesa, como hacen las familias cuando hay problemas, y decidir entonces qué sociedad queremos, y corresponsabilizarnos con ella. Esto no va del gobierno y nosotros, esto va sobre todo de nosotros, del pueblo, que toma conciencia y no tolera tonterías, ni bravuconadas, ni gorrones. Y que le dice al gobierno: somos conscientes de que recibís muchas presiones, pero aquí está el pueblo en la calle. Sabemos que la crisis puede costar muchas vidas y mucho sufrimiento. El gobierno tiene que saber que el pueblo está consciente. Tiene que ser el gobierno igualmente consciente de que hay memoria de cómo pagamos el coste de la crisis de 2008, que fue una culpa de los especuladores. Salimos muy tarde a las calles y hoy somos conscientes de que tenemos que cuidarnos para el coronavirus. Y por eso la exigencia en el gobierno se torna aún más exigente, si cabe. No repitamos los errores de 2008. Ya digo, este pueblo tiene memoria. Bienvenidas a la frontera, desobedientes.
Os dejamos hoy con una entrevista con Elisabeth Duval, que grabamos la semana pasada. Lástima, me hubiera encantado poderle preguntar acerca de la crisis que se abre, del confinamiento, de cómo se puede vivir, ¿no?, desde sectores golpeados esta crisis. Pero ya veréis que es profundamente interesante, cómo una persona tan joven tiene tanta luminosidad. Ahí os dejo. Pero vamos a ver, ¿cómo es eso de que se puede ser un genio en las matemáticas a los 20 años y no en otros ámbitos del saber? Ay, la generación Z o Centennial es el grupo demográfico nacido entre 1995 y 2015. Hijos de la tecnología y nacidos en un país como España entrados en la modernidad. Internet les ha convertido en lo que son: autodidactas, autosuficientes, creativos y muy maduros para su edad. Claro, solo así puede explicarse, o no, que una estudiante de filosofía con 19 años pueda tomar decisiones sobre su género, mezclar en un libro el amor posadolescente con la política bajo el capitalismo tardío y citar a autores raros como citan los famosos frases del Principito. Pero ella no, lo hace con conocimiento de causa. Poeta, activista, posmarxista, trans y un puñado interesante de más cosas. Nuestra invitada de esta noche es una de esas adelantadas a su barrio que leyó a Karl Marx a la edad que otras escuchan a Bugs Bunny, pero también lo hace, ¿eh? Intelectual heterodoxa, es capaz de alternar la Sorbona con First Dates, aunque Carlos Sobera poco tiene que ver con Jean-Paul Sartre. Elisabeth Duval, buenas noches y bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, Juan Carlos. Discutíamos cómo saludar, ¿no? Cómo saludamos sí, así. Aunque no es muy higiénico para el coronavirus, ¿no? Ya. Nos vamos a contaminar todos, ¿no? Eventualmente. Las medidas son de ralentización, pero contaminarse es una cuestión de tiempo. Pero, yo prefiero que sea en Madrid, eso sí, que en Francia. Que te pille en Madrid. Claro, en Francia el sistema sanitario, no sé si sabes, es distinto, está un poco más liberalizado. Incluso que la Comunidad de Madrid, ojo, incluso que en el Madrid de Díaz Ayuso. Y yo prefiero que sea aquí. ¿Sabes que hemos perdido 3.000 plazas hospitalarias? De la UBI, de cuidados intensivos, es una brutalidad. Oye. Había algunos tweets que salían recientemente como diciendo que habría que nacionalizar las labores de hospitales privados, y yo eso lo vería bien. ¿Verías bien que se nacionalizaran? Totalmente, totalmente. Ajá, ya estamos diciendo cosas subversivas. Oye, unas memorias acabas de escribir con 19 años, ¿no es un poco exagerado? Claro, pero porque para mí me parece que esta posición de la autoficción, de ponerse a relatar esta literatura del yo que está tan en boga últimamente, si hay que criticarla, se puede criticar desde una postura como es la mía en el libro, ¿no? Que evidentemente se me va a meter cizaña y se me va a criticar por todos lados, por ser mujer y escribir esto, por ser joven y escribir esto, y por todo el motivo político que hay detrás de este libro, con el cual yo quería no solamente hacerlo, sino también criticarlo. Y yo creo que Reina se puede leer también a partir de cierto punto como una autoficción que va contra el concepto mismo de esa autoficción o de esa literatura del yo intimista que se ha vuelto tan popular en los tiempos recientes. Y sobre todo en tu generación, ¿no? Sí, no, pero no solamente en mi generación. Yo creo que erramos al no considerar que hay algo también de autoficcional en escritores reputados que tienen ese gran nombre, ese gran poderío en lo que es la literatura, como pueden ser Manuel Vilas con Ordesa. Yo creo que ahí también hay un componente de autoficción que por el hecho de que ellos sean hombres se ignora. Por el hecho de cambiar los nombres de esa historia, se ignora el componente de la vida propia que se cuela en esa ficción, mientras que a las mujeres siempre está esta especie de lupa investigando si lo que has escrito es autoficcional, es autobiográfico o qué está diciendo. Es que tengo la sensación de que ocurre mucho, y mira que han pasado por aquí compañeras y compañeros tuyos, pero tengo la sensación de que lo principal que os pasa es que os enamoráis mal. ¿Tú crees que yo me enamoro mal en el libro? Ah, no lo sé. No. Yo pregunto. No, yo creo que me enamoro bien, porque yo creo que incluso los momentos de enamorarse mal también depende, no hablo de los casos brutos, pero creo que son aprendizajes, creo que no hay maneras estrictamente de hacer bien el amor o que la sociedad nos ha inculcado tantas maneras tan complicadas o tan enrevesadas, tan negativas, tan envenenosas de hacer el amor, que es muy difícil
enamorarnos bien de primera mano. Yo creo que es inevitable, sobre todo a esta edad de los 18, de los 19, enamorarse mal. Y creo que se tiene que pasar, creo que una tiene que enamorarse mal. Decía Goethe que quien no se enamora como el joven Werther Claro. a los 20 años También es un poco de que se ha exageración equivocado ahí, de ¿no? vida. Quizá no habría que llegar a estos extremos que llega el joven Werther en... Lo que pasa es que luego él dice que quien después no siente como Fausto, ¿no? Y sigue sintiendo como Werther, también está metiendo la pata, ¿eh? Claro, pero podríamos hacer una inversión de esa frase para ver si no tendría incluso cierto componente reaccionario, llevándola al terreno de quien está en los 20 años y no es revolucionario, es una contradicción casi biológica, pero quien después no se hace conservador no tiene cerebro. A lo mejor hay algo de reaccionario en esas frases de Goethe. Goethe era un hombre bastante conservador. De hecho, una de sus frases más brillantes dice: prefiero la injusticia al desorden. Y hablando de desorden, ¿tú prefieres traerte de Francia los chalecos amarillos antes que paseos por el Sena? Claro, porque me parece que es mucho más interesante. Me parece que además hay toda una parte de literatura sobre París o hablar de París como ciudad, donde lo que se ha puesto en valor o la imagen que se ha transmitido es toda esta belleza antigua de pasear por el barrio latino, ver esos edificios, cómo están construidos. Pero para mí algo que no se pone en valor es toda esa parte de la periferia que está alrededor de París. Toda esa parte de la periferia y todo el sufrimiento que esas grandes metrópolis y las grandes ciudades implican. Hay un momento en el libro en el que yo hablo de los mendigos, de los sin techo que están en los metros de París y de la indiferencia que yo siento que tiene la población parisina en relación con esa gente y cómo yo percibo eso. Porque esa es una cara que no se muestra, porque se prefiere lo romántico, lo bello, lo bonito y no lo que es real. Yo creo que París es una ciudad sometida al neoliberalismo más bruto, al capitalismo más salvaje y que por todo eso tiene un lado mucho más oscuro que aquel que se nos intenta vender, más o menos. Leo en un autor al que tú respetas, dice que uno toma conciencia de su homosexualidad a través del insulto, pero cuando uno toma conciencia de su condición de clase, no es un insulto tan explícito, ¿no? Sino que se trata más bien de un desprecio social generalizado. ¿Tú has insistido más en la condición sexual que en la condición laboral? No sabría si decir tanto y creo que en Reina, si sucede esto de que insista más en la... En Reina creo que no sucede, de hecho. En Reina creo que es un libro donde, por ejemplo, la palabra trans se menciona 5 veces. La división de género, es decir, el sistema hombre-mujer, sí que aparece muchas más veces, aparece mucho más mencionado en esas relaciones y estructuras de poder, pero Reina sí que es un libro que trata profundamente cuestiones de cómo podemos sentirnos en relación a precariedades posteriores a la crisis de 2008 y ahora en relación con el movimiento de los chalecos amarillos, de cómo ve la izquierda, incluso con cierto prejuicio, a esos chalecos amarillos, igual que había una parte de la izquierda que veía con prejuicio las manifestaciones del 15M. Yo creo que eso sí que se analiza y que sería un error clasificar Reina como un tratado de sociología de lo trans, una radiografía de lo trans o un tratado feminista, porque como ya te digo, la palabra trans sale en el libro 5 o 6 veces en 180 páginas. Oye, Elizabeth, qué jaleo se ha montado, ¿no?, con la ley y la discusión entre feministas clásicas y trans, ¿no? ¿Qué demonios ha pasado ahí? Claro, y yo incluso en este debate me resistía mucho a hablar en esos términos, no hablar en los términos de feministas clásicas y las trans, porque creo que es falsearlo. Creo que es dar una imagen como si el colectivo trans poseyera una homogeneidad, como si fuera una cosa uniforme y tuviera opiniones compartidas, que realmente no tiene al fin y al cabo. Hay disparidades enormes. ¿Cómo vas a comparar la posición de hombres trans, por ejemplo, que están asentados en el mundo de la academia, en el mundo académico, con la posición de mujeres trans que empiezan el tránsito a los 40 años y se ven obligadas a ejercer la prostitución? Son posiciones incomparables y son vivencias que no pueden compararse. Con lo cual, yo creo que eso también obedece a otras dinámicas, a cuestiones de quién posee la hegemonía sobre el feminismo político, a importaciones de conceptos o debates de países anglosajones, y creo que no se puede reducir a una
discusión entre feministas clásicas y feministas trans, porque no es así y porque, por ejemplo, incluso en el debate abolicionista, que muchas veces se ha intentado vincular al colectivo trans con una posición más abiertamente pro-sex o pro-derechos de trabajadoras sexuales, no es así, porque no puedes imponer una posición a todo el mundo y hay muchas mujeres trans abolicionistas. No se puede simplificar de esa manera. Pero tengo la sensación de que en este debate hay un elemento generacional que de alguna manera desborda. Cuando digo clásicas, también estaba intentando ser amable sin decir mayores, ¿no? Claro, totalmente. Tengo la sensación de que en vuestras generaciones, lo veo también por mis alumnos y mis alumnas, hay un elemento de libertad y un elemento de tolerancia que es casi evidente, es inmediato, ¿no? Ni siquiera está reflexionado, sino que forma parte de una cotidianidad donde el sexo ha perdido una buena parte, ¿no? de esa condición de tabú que tuvo en las generaciones más mayores. Y fíjate que hay otra cuestión en eso, ¿no? Volviendo a cómo empezaba diciendo ya cosas polémicas o subversivas, que a mí me parece que en este tema, o en que este tema ahora cobre tanta importancia, hay una gran disputa de poder o de quién tiene el relato del feminismo entre el PSOE y Podemos. Porque claramente Unidas Podemos son aquellos que se llevan una gran parte de la simpatía de feministas más jóvenes, mientras que el PSOE se lleva una gran parte de la vieja guardia. Y creo que ahí hay una especie de instrumentalización y que eso se ve en cosas, por ejemplo, como que Adriana Lastra el otro día retuiteara un artículo de Paula Fraga donde hablaba de la teoría queer en sentidos que no tenían razón de ser y que confundían absolutamente los términos. Creo que es una cuestión muy generacional, pero también de disputas de poder políticas. Hay una parte de las quejas de estas feministas clásicas que tengo la sensación de que en términos teóricos pueden ser ciertos, ¿no? En la medida en que la autodeterminación, ¿no? del sexo puede invalidar una parte importante de todas las luchas feministas, en la medida en que ejecutar a un comunista está muy feo. Ejecutar a un judío por judío quizás está peor, porque el comunista puede dejar de ser comunista, pero el judío no puede dejar de ser judío. En el caso de las mujeres, claro, cuando os matamos por mujeres, tiene que ver con que no podéis dejar de ser mujeres y por tanto tiene ese plus, ¿no? de maldad. Si de repente el sexo pasa a ser una mera autodeterminación, te dicen estas feministas, ya digo, clásicas, estamos perdiendo el sustento de todas nuestras luchas. Luego es verdad que en términos reales no ha ocurrido. Claro. Entonces, ¿cómo entendemos esta parte, ya digo, de verdad teórica, pero que después en la práctica se podría sobreseer porque no ha generado realmente problemas? Yo creo que hay de hecho una especie de contradicción entre aquella parte de esas feministas clásicas que se reivindican herederas de un cierto bagaje teórico marxista, en el sentido de que al fin y al cabo están hablando de una supuesta autodeterminación del género como si no existieran toda una cantidad de determinaciones anteriores que llevan, por una multitud de mecanismos y estructuras y dispositivos de reproducción, de ideología y de ese sentido, a considerarse de una manera u otra. Y creo, de todos modos, que este debate, sobre todo el debate en torno a la autoidentificación, a mí me interesa mucho menos. Para mí el género no es una cuestión que sea analizable en tanto que identificación, sino que debe analizarse cómo funciona en sus relaciones sociales y como estructuras y como posicionamientos dentro de una cierta relación social. Y es en eso donde tiene sentido para mí y donde cabe discutirlo. A mí me encantaría que se pudiera dar un debate entre distintas posturas, ¿no? En relación con el sujeto del feminismo, en relación con cómo funciona el sistema del género. Sin embargo, considero que muchas de esas feministas clásicas no han hecho el esfuerzo porque ese debate en la actualidad se esté dando de forma seria. Porque hay artículos como el de Paula Fraga o hay intentos, incluso como el de Lidia Falcón, donde, más allá de una intención de debate, en lo que se cae es en una violencia tremenda. Y hay una diferencia para mí entre el debate teórico, donde todo es posible y donde todo se puede debatir, y la cuestión de derechos humanos, y la cuestión de vivir vidas dignas. Y el ataque ¿no? que también quiere imponer a veces la derecha de el último contra el penúltimo, me parece que no tiene sentido. Hay una de las críticas que no deja de tener también parte de verdad, y es en qué medida el debate queer no es un debate muy académico, ¿no? Muy de clases medias ilustradas, que dedican mucho tiempo a entender qué demonios dice la Judith Butler o Preciado. Claro. Fíjate que en esto me parece que hay una simplificación de la cual le hablaba muy bien Eudal Espluga en un artículo hace poco.
Y es que, en buena parte, el origen de lo queer, más allá de la academia, más allá de lo que se ha hablado como teorías queer, viene precisamente de la población LGTB más precaria, de la población LGTB de las revueltas de Stonewall, de la población LGTB que tenía, en cierto sentido, que buscar maneras de supervivencia e instrumentos para analizarse y analizarse en la posición en la que estaban. Yo creo que no se puede reducir lo queer o la teoría queer, por más criticable que sea, y yo lo he criticado públicamente en artículos como Contra la cultura queer, no se puede reducir a una simple relectura o ida de olla leyendo a Hegel, esto que hace Judith Butler, que además es un trabajo muy serio y muy válido académicamente, pero no se puede reducir a eso, sino que hay que vincularlo a cuáles han sido sus raíces y cuál ha sido su desarrollo histórico. Porque si no se tiene en cuenta ese desarrollo histórico, me parece que ese debate no tiene sentido. Y me parece que es pintarlo con brocha gorda, hablar como si hubiera una teoría queer que fuera un bloque sólido, en vez de muchas teorías queer muy dispares entre ellas, y a lo mejor en la cual cada una hay que criticarla una por una individualmente, y no como un grupo. Además de por Aurora, te has dejado seducir por la soberanía nacional, te has dejado seducir por la familia. Parece que tienes como una cierta nostalgia de algunas banderas que son o apropiadas o pertenencia de la derecha y que crees que desde posiciones más emancipadoras debiéramos prestarles un poquito de atención. A mí me parece que un problema para la izquierda es no hacerse cargo de ese exceso de deseos, de esos deseos que genera el capitalismo o el neoliberalismo y de los cuales no puede ocuparse. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, estamos viendo toda la histeria colectiva alrededor del coronavirus y hay una necesidad, en cierto modo, de una redistribución por parte del Estado. Mismamente, incluso en Francia, donde tienes un gobierno sumamente neoliberal, tienes el gobierno de Macron que de repente dice que va a poner una distribución de las mascarillas, de objetos sanitarios a disposición del pueblo, porque no puede sostenerse eso bajo ese régimen liberal. A mí me parecen herramientas útiles. No es que las ensalce porque crea que ellas por sí mismas pueden tener un valor ético o moral profundo que me interese, sino que me parecen de una muy profunda utilidad para intentar construir un proyecto de izquierdas, como yo decía, que proponga un modelo alternativo, que sea más ambicioso y que no se quede, ¿no?, que era la crítica, el dardo que yo lancé en esa entrevista con Lenore, en ese departamento de recursos humanos del capitalismo. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque tengo la sensación de que generaciones más mayores vienen de la derrota, la misma. La mía, por ejemplo, hace una reflexión de hacia dónde va la izquierda partiendo de la derrota, mientras que tu generación no parte de la derrota porque ya ha nacido, ¿no?, en la derrota. Y por eso luchas que son muy relevantes, como el internacionalismo, parece como que pierden, ¿no?, una parte de su suelo y abrazáis, ¿no?, un elemento nacional que yo creo que es muy útil, pero que le falta ese elemento de construcción de la fraternidad universal que está, ¿no?, desde la Revolución Francesa como uno de los elementos esenciales. Tú bien sabes que en París Robespierre no tiene calle, claro, tiene la banlieue, pero Robespierre es el que dice los negros de Haití también son ciudadanos. Pero hay aquí una cuestión, es que me parece que casi que no tenemos otra alternativa, ¿no?, que no abrazar esa derrota histórica, que no quedarse en el discurso histórico de esa izquierda que no supera el trauma, el acontecimiento traumático, incluso para gente de mi generación, ¿no?, que también tiene familia de la guerra civil y de las represalias contra los republicanos y de todo lo que sucede, ¿no?, justamente a principios del franquismo y después. Yo creo que hay una necesidad, porque vemos que no tenemos tiempo, y eso es también lo que provoca que sucedan movimientos como el ecologista. Hay en parte la necesidad de intentar imaginar, intentar construir, a pesar de que quizá no creamos de una manera idealista en ello, sino más bien cínica, a pesar de que a veces domine más el pesimismo de la razón que el optimismo de la voluntad, de construir algo alternativo, de intentar buscar un modelo que vaya más allá de esa derrota o de asumir que se puede ir más allá de esa derrota. Porque si no se intentan las cosas con esa ambición, yo creo, a lo que estamos condenados es casi a la nada. Porque constantemente lo que vemos a nuestro alrededor son fracasos. El fracaso de Corbyn en Inglaterra, que no logró ganar las elecciones. El fracaso ahora de Sanders, las primeras demócratas, que a pesar de tener una cantidad de gente detrás excelente y una organización maravillosa y un programa que habría cambiado ese rumbo de Estados Unidos, igualmente por
presiones mediáticas, por cómo funciona todo ese sistema, acaba perdiendo esas primarias. Sin embargo, Podemos, a quien le lanzas envenenados dardos con los labios pintados de rojo, gobierna y consigue cositas que, sin necesidad de tener dibujada la gran alternativa, pues mejoran la vida de la gente. Y a mí me le parece falta épica, quizá. A mí me parece muy Pero importante. el salario de 950 euros mejora la vida de la gente. Claro, desde luego. Me parece muy importante el mientras tanto. Me parece que habrá muchas cosas de ese gobierno de coalición y de la actuación de Unidas Podemos que sean loables. Pero me parece que si no tenemos tampoco a quienes, desde la esfera más cultural o intelectual, empujen para imaginar futuros posibles, nos quedamos casi sin nada. Pero no podemos engañar a la gente. Desde Pan, luego. tierra, trabajo, paz y tierra y libertad. Eran lemas que Desde movilizaban luego. a la gente incluso para morir. Pero hoy en día no sé si eso podemos hacerlo, ¿no? O hay que sentar en la mesa, ¿no?, a la ciudadanía y decirle: las utopías de ahora son con los pies en el suelo. Y yo creo que de utopista se me puede acusar poco. Oye, que nos hemos comido el tiempo. Quería preguntarte, contéstame telegráficamente, ¿qué opinarían Rousseau y Marx de Operación Triunfo? Yo creo que... Podrías decir, ante- pues pregúntaselo a ellos. No, ante esta sociedad del espectáculo, Rousseau y Marx... Rousseau también tenía un componente muy perverso. A lo mejor a Rousseau le gustaría casi más. Yo creo que Marx no lo visualizaría tanto, pero sí haría estudios, mientras que a lo mejor Rousseau sí que saca un goce genuino de ello. Podría hacerlo, podría hacerlo. ¿Has sufrido más lesbofobia que transfobia? Sí, desde luego, desde luego. A mí muchas veces más me han gritado cosas por la calle, me han hecho comentarios por estar con otra mujer que por ser yo trans. En ningún momento prácticamente de mi vida se me ha atacado verbalmente por ser yo trans, también porque tengo ese privilegio, ¿no? El privilegio casi del passing, de no ser ese tipo de mujer trans que hace el tránsito a los 40 y se ve sometido a una violencia que yo no tengo que llevar y que no tengo que llevar por delante. Y que yo puedo publicar libros en 2020 y puedo hacer toda una vida académica y profesional que esas mujeres no tienen la suerte de poder tener. A mí me intentaron seducir para ir a Supervivientes sin éxito y a ti te sedujeron para ir a First Dates y aceptaste. Es que me parecen herramientas de construcción, de promoción de personalidades públicas con mucho valor. A lo mejor tú no tenías necesidad de ir a Supervivientes, Monedero, porque ya se te conoce. No, pero creo que en el momento en el que se puede aprovechar de eso, se puede utilizar ese recurso, es útil. Es útil Bueno, utilizarlo fui de a manera Sálvame Deluxe. instrumental. Claro. A los comienzos de Podemos. Sí, eso sí. Igual, claro, Y y muchos anda, más que de me Podemos criticaron. han ido, y al Gato al Agua, y programas de intereconomía. Y eso me parece loable, me parece que es lo que hay que hacer. Intentar infiltrar ese discurso más allá y en terrenos más allá de la parroquia. ¿Tienes esperanzas en este gobierno? Esperanza, no lo sé, porque intento siempre pensar en una óptica mucho más geopolítica. Creo que hay buena fe en buena parte de este gobierno y eso me parece suficiente. Ya te digo que en mí gana muchas veces el pesimismo de la razón al optimismo de la voluntad, pero al menos sé reconocer la buena fe. Sé reconocer la buena fe. Recuerda aquello que decía Elizabeth Calvino, de que hay que localizar lo que no es infierno, y lo que darle no es espacio. infierno en este infierno. Muchas gracias por Gracias a vosotros. acompañarnos aquí a la humilde frontera. Suerte. Gracias por tener utopías, Hacen contarlas. falta. Y seguramente gracias por algo que para mí es uno de los grandes valores del ser humano, que es por ser valiente. Hasta pronto, Elizabeth. Hasta pronto. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué momentos se está viviendo en el mundo, verdad? No solamente en Europa, también en América Latina. Así que vayamos de lo general a lo particular. En primer lugar, el coronavirus también llegó a América Latina y la pregunta es cómo se responde frente a esto. Y volvemos al tema de la salud pública, esto que tanto insistís vos en el programa. Fíjate que esta semana el presidente del Uruguay, Luis Alberto Lacalle, anunció que retiraba su país de la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, de los 12 países de América del Sur. Justamente cuando la UNASUR tenía un consejo de seguridad que trataba temas de salud, tenía específicamente un tema sanitario. Y sin embargo, los gobiernos de derecha, que ahora son mayoría en la región,
decidieron disolver la UNASUR, como si no fuera importante la integración regional y como si no fuera importante tratar de trabajar de manera coordinada sobre los problemas que hay en la región. La ideología prima en la derecha y no es construir, aunque parezca increíble, por lo general es destruir. Se confirma en Brasil el primer caso de nuevo coronavirus, el COVID-19, en América Latina, en la región. Las autoridades brasileñas indican que el primer portador del virus es un ciudadano que había viajado recientemente a Italia. Pero claro, aunque no lo quiera, cada uno de los países tiene que tratar lo que está pasando con el coronavirus. Y ahí las respuestas son diferentes, porque también depende del sistema sanitario, del sistema de salud que tiene cada país. Chile lo tiene prácticamente privatizado. La Argentina tiene un fuerte sistema de salud que lo ayuda y mucho. Brasil, ahora con Bolsonaro, tiene serios problemas, entre otras cosas, porque expulsó a médicos cubanos que estaban trabajando en Brasil desde la época de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Pero en las derechas parece que prima la ideología. Entonces, echan a los médicos cubanos y se encuentran con que hay regiones donde no hay médicos brasileños que pueden ir a trabajar. Y además, la confusión respecto de lo que se informa. ¿Está realmente contagiado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro? Primero se decía que sí, después se decía que no. Son rumores que agregan incertidumbres en un país donde Bolsonaro además convocó a manifestarse en contra del Congreso. Política y salud son parte de lo mismo, son parte de un entramado político. El problema es que frente a una crisis se reacciona de manera diferente. No crean la prensa fake news, son ellos los que necesitan de ustedes. Y si hablamos de reaccionar de manera diferente, Juan Carlos, no cabe la menor duda que el mejor ejemplo de esto es Venezuela con el conflicto político. Juan Guaidó, presidente autoproclamado de Venezuela, dio un discurso grabado esta semana diciendo que iba a tomar todo tipo de medidas, cuando en realidad no gobierna nada. Porque es el gobierno de Nicolás Maduro el que sigue manejando la estructura y la infraestructura del país, quien controla los aeropuertos, los pasos fronterizos y quien puede mover al ejército, tan importante en estos momentos de crisis, para poder llevar no solamente calma a la población, sino ayuda concreta. En este sentido queda comprobado que Juan Guaidó hoy no gobierna absolutamente nada, salvo relaciones diplomáticas y el apoyo de Estados Unidos. Venezolanos, la Organización Mundial de la Salud ha calificado al coronavirus como una pandemia. Como presidente encargado me corresponde comunicarles lo fundamental y necesario. Claro, Juan Carlos, que si hablamos de salud en América Latina, hay que hablar obviamente de Cuba. Lo que pasa es que a veces parece que no fuera políticamente correcto hablar bien de Cuba. Pero el sistema sanitario de Cuba es, sin lugar a dudas, el que está mejor preparado para enfrentar cualquier tipo de crisis. Porque la salud es considerada un derecho en Cuba. Te voy a contar una anécdota. Hace muchos años estuve en Cuba, más de 20 años, y una compañera mía se tenía que ir a vacunar por un problema que tenía a un centro médico. Y ahí preguntamos si la jeringa era descartable. Nos miraron con cara rara. Claro que es descartable. ¿Cómo no va a ser descartable? Sin dudarlo, respondieron. Algo que tal vez en otros países de América Latina uno hubiera dudado, ¿no? Bueno, pero esto cuesta mucho, la jeringa descartable. ¿Será de verdad descartable? ¿No estarán mintiendo? La salud en Cuba es prioritaria. Y aunque a muchos les cueste reconocerlo por una cuestión ideológica, es el país que está mejor preparado para enfrentar cualquier tipo de crisis. Y esto también hay que decirlo, Juan Carlos. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Estado de alerta en la monarquía española. El virus Corina ha llegado a la zarzuela y ha salpicado al mismísimo Felipe VI y a sus hijas. De Leticia de momento no se sabe nada. ¿Tendría algo que ver su enfado con esto? O todo lo contrario. La primera medida, como no podía ser de otra manera, ha sido aislar al emérito y lavarse las manos como Pilatos. Anda, que iba a quedarse la monarquía sin alguna cosita de Semana Santa. En un acto de supremo sacrificio, nuestro soberano ha renunciado a la herencia de su padre. Bueno, eso dicen que dice, aunque luego ¿quién se acuerda? Hay respuestas más inmediatas. ¿Piensa también renunciar a la corona? Porque no deja de ser una herencia de don Juan Carlos, que a su vez la heredó de Francisco Franco. Renunciar a la pasta gansa de tu padre, tan patriota él de Suiza, sería un bonito gesto si no fuera porque el Código Civil prohíbe renunciar a una herencia si antes no hay un fallecimiento. ¡Uy, qué pena!
con lo bien que le había quedado. Malditos jueces progresistas. El comunicado de la Casa Real habla también de retirar la asignación al emérito. Unos 200.000 euracos más o menos. Calderilla para alguien que enciende los puros con billetes de 65 millones en el geriátrico Corina. Dicen que las risas se oyen hasta en Arabia Saudí. Ay, lo que no podemos negar a la zarzuela es un poco de picaresca española. Qué mejor momento para reconocer que el emérito tiene comportamientos raros y hacerlo en mitad de un estado de alarma. Me imagino al chambelán o al pelota de turno diciendo: Majestad, España sigue siendo monárquica, no hay ni Dios en la calle pidiendo la república. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir. Pues claro que volverá a ocurrir, una y otra vez. Volverá a ocurrir mientras que el PSOE, el PP, Ciudadanos, Vox sigan protegiéndolo, votando en contra de una comisión de investigación que arrastra toda nuestra democracia. Volverá a ocurrir mientras siga el pacto de silencio en este país. Una cobarde omertá heredada, claro, no, cómo no, de los tiempos de la transición. Claro, porque es que nunca es el momento de abrir el melón de la transición, el melón de la transición. No olvidemos que han tenido que ser los medios de comunicación extranjeros quienes lo han dicho alto y claro. Esa institución monárquica está muy enferma, y no por el COVID-19. ¿Extraña que los chiringuiteros de Vox o los corruptos del PP hayan salido de palmeros de los reyes? Pues no. En 2008, mientras se pedía a la gente que se apretara el cinturón, Juan Carlos I se iba a Botsuana a matar elefantes. Y en el PP estaban robando hasta las cucharillas de la sanidad. Y ahora, en mitad de otra crisis, la gente necesita 200 euros para completar el alquiler y tiene que escuchar que el rey le depositaba a su amante 65 millones, provenientes además de abaratar a la monarquía saudí el coste del AVE que iban a hacer empresas españolas. Solamente hay una ventaja, que por lo menos del PP. Ahora no están robando en la Moncloa. Hasta mañana, desobedientes.